Bienvenidos a esta primera presentación de la biografía de Rudolf Steiner. Digo primera porque se va a realizar en una serie de entregas, en una serie de vídeos en donde voy a esforzarme por presentar líneas generales de su biografía, ¿no? La biografía de este hombre realmente excepcional, que vivió en la segunda mitad o nació en la segunda mitad del siglo XIX, en 1861, y su vida transcurre muriendo cuando se cumplía el primer cuarto del siglo XX, en 1925. De un hombre realmente excepcional por la dimensión de su obra, por el inmenso esfuerzo desde el comienzo de su vida activa en la sociedad, por comprender el mundo en el que vivía, por introducirse con preguntas esenciales en el marco cultural de este mundo, con preguntas que tocaban, digamos, la esencia de esa dimensión de la profundidad, que buscaban respuestas también que vinieran de esta dimensión de la profundidad que es propia de las cosas que nos rodean y de la vida en la cual participamos, ¿no? Un hombre que conoció a fondo el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, que conoció a fondo el mundo literario, el mundo artístico de sus contemporáneos, de la cultura en la que él nace. Y no solo busca situarse en el centro de esta cultura, busca recrear esta cultura, busca contribuir a esta cultura con una serie de obras, con una serie tanto escritas como cientos de conferencias que él ofrece generalmente a un público numeroso y a un público muy variado, y que están destinadas a despertar en el hombre o llevar al hombre hacia unos contenidos con los cuales él pudiera situarse también en el mundo, y a partir de situarse en este mundo, ir conformando esa relación con la vida, con su propia vida, esa relación con la dinámica social, con la dinámica cultural, con el marco que le ofrecía su tiempo. En este primer audio voy a presentar como una serie de coordenadas para intentar, a través de un conjunto de figuras muy notables en el tiempo de Rudolf Steiner, figuras que dejaron no solo una profunda huella, sino que plantaron también una semilla para futuras generaciones, semillas de pensamiento o de pensamientos nuevos, ¿no? Semillas de concepciones nuevas respecto al ser humano, respecto al origen, ¿no? del mundo, respecto a ese nuevo campo que se abría, que era la teoría de la evolución, de dónde venimos, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, hacia dónde nos dirigimos. Para situarnos ya en estas coordenadas culturales, ¿no? Y para así, a partir de ellas, buscar crear una imagen en la cual va a formar un escenario en el que Rudolf Steiner, se va a mover ya desde el comienzo de su vida universitaria, ¿no? Y hasta al final de sus días, siempre con esa intención, con ese esfuerzo de
contribuir, como decía antes, a este mundo que se abría, a este mundo que participaba dentro una, eh, de un ámbito en donde la ciencia hablaba un lenguaje nuevo, en donde la filosofía hablaba también un lenguaje nuevo y donde la economía también, el mundo de la educación, el mundo artístico, ¿no? Se movía en una renovación, se movía con una serie de nuevas variables, por decirlo de alguna forma, nuevas variables que intentaban dar forma a una ecuación, la ecuación del finales del siglo XIX, comienzos del XX, que intentara explicar o que iba a explicar los aspectos esenciales, ¿no? De la razón de ser de la vida humana, ¿no? Bien, las, en este nuevo marco, ¿no? Distinto al de los siglos anteriores, pero sin duda hijo, ¿no? O descendiente de estos siglos, aparecen una serie de variables que son muy claras y que van a ir tomando cada vez no solo más forma, más claridad en sus rasgos, sino también más fuerza, más intensidad. Esta serie de variables, yo voy a mencionar algunas, son muchas y las que ahora mismo voy a presentar serían un mundo que animado por las revoluciones que ha habido, ¿no? Una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial, eh, va tomando una imagen cada vez más de dominio de la naturaleza, ¿no? Un mundo en donde en el pensamiento filosófico comienza a avistarse una clara corriente en donde el materialismo, en donde el mecanicismo va a acampar a sus anchas, un mundo en donde ya no solo se ha desplazado a Dios a un lugar como se hizo en el tiempo de la Ilustración, especialmente un Voltaire, con ese desplazar a Dios a un lugar en donde sí Dios existe, pero Dios no se involucra en el suceder humano. Y es el hombre el que tiene que hacer y deshacer, el que tiene que crear, el que tiene que atar y desatar. En el finales del siglo XIX ya se va más allá y aparece como sombra, ¿no? De ese desplazamiento anterior de Dios por medio de ciertos pensadores de la Ilustración. Como consecuencia de ese desplazamiento, como una sombra de ese desplazamiento, aparece ya la imagen de la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, y no solo anunciada, sino que es seguida después de su anunciación por muchos pensadores, pero no solo pensadores, por muchos miembros, por muchos seres humanos, ¿no? Aparece un ateísmo cada vez con más fuerza, con más intensidad y como una sombra de todo esto, una sombra realmente amplia, realmente muy intensa de este materialismo, de esta imagen mecanicista, de este creciente ateísmo, aparece la confrontación, ¿no? La lucha por una hegemonía en el mundo, el gran papel que va a llevar a partir de, bueno, a partir de ahora, no realmente en los siglos anteriores, pero a partir de ahora sí con más fuerza, el papel de lo económico con las grandes potencias, la hegemonía de distintas naciones que quieren prevalecer en el lugar de poder, en el lugar de ser creadoras de riqueza y que no quieren que ninguna otra nación
pueda presentarse ante ellas como una rival. Estoy hablando de la creación de un terreno belicista en base a principios esencialmente de hegemonía económica en el mundo que dio como origen ya en tiempos de Steiner la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Son variables muy importantes, son elementos muy importantes para ir configurando las coordenadas, ¿no?, de la sociedad y el mundo cultural en que Rudolf Steiner va a nacer y en el cual Rudolf Steiner se va a desenvolver y va a traer a este mundo algo completamente distinto, una idea, una imagen de la evolución del hombre distinta al existente, una imagen de la evolución del cosmos. Hay un aspecto en la obra de Steiner que es la génesis del cosmos, con una presencia clara no de principios abstractos, sino de seres muy concretos que desde un principio, vamos a llamarlos los seres espirituales, el aspecto divino, el aspecto del mundo de las jerarquías, el aspecto de aquellos seres que están por encima del mundo de las jerarquías, que tienen en su ser, ¿no?, como intención primordial la creación de este mundo en el cual el hombre se va a desenvolver. Tenemos una imagen de la evolución del hombre a través de la historia, las distintas culturas, lo que cada cultura ha ido aportando. En la obra de Steiner hay una constante referencia a el todo, es la relación de lo particular con lo global, en donde tanto lo particular como el resto tienen una importancia vital enorme, ¿no? Y esta imagen del mundo Steiner la manifiesta, la expone, entra por supuesto de lleno, crea un choque muy importante con esa imagen del mundo afincada en una evolución en donde lo divino, lo espiritual ha sido olvidado o ha sido realmente cancelado para siempre. Y esta imagen se extiende a todas las ciencias, no solo al ámbito a la hora de explicar el origen del hombre, el origen del mundo, sino al ámbito de la ciencia médica, al ámbito de la física, al ámbito de la química, al ámbito de la biología, por supuesto, ¿no? Bien, entonces en estas coordenadas, vuelvo a repetir, Steiner se presenta como un luchador contra su tiempo, esencialmente, tal como él definió a Nietzsche, curiosamente, en su libro, Nietzsche, un luchador contra su tiempo, y se podría considerar este título, Steiner, un luchador contra su tiempo, parafraseando el título de su obra dedicada a Nietzsche, si se quisiera hacer su biografía. Hoy yo no solo voy a hablar de estos aspectos generales, quisiera leer para que nos situáramos en un texto quisiera leer un texto muy importante por la resonancia que tuvo de un texto de Friedrich Nietzsche, en donde él describe con esa maestría del lenguaje, con esa maestría de lo imaginativo que está presente en toda su obra, en donde él describe la muerte de Dios. Este aspecto de la muerte de Dios, como he dicho antes, va a ser una de estas variables que va a ir creciendo con gran fuerza. Seguramente entre los oyentes habrá muchos que recuerden el graffiti
en las paredes cerca de edificios universitarios, de la famosa frase de Nietzsche, o la otra frase que se contrapone a ella: Nietzsche ha muerto, firmado por Dios, ¿no? Este texto de Nietzsche, que él escribe en su libro, el título en español es La Gaia Ciencia, refleja con ese aspecto profundamente dramático este momento que Nietzsche siente que ha llegado. Él va a contribuir muchísimo en su obra a que este momento no solo se haya presentado, sino que sea resaltado con la fuerza, y se ha nutrido con la fuerza necesaria como para que se presente como una figura o una realidad histórica con una fortaleza enorme, ¿no? Cuyo destino sería llenar completamente, ocupar completamente el campo de la cultura, el campo del pensamiento, el campo de la filosofía. Bien, voy a leer el texto y vamos a ver, tal vez para algunos oyentes por primera vez vayan a escuchar este texto, vamos a ver la dimensión trágica, profundamente trágica, ¿ya? No solo dramática, sino trágica, que Nietzsche concede a este momento en que el hombre, el ser humano, decide matar a Dios y las consecuencias de ello. El texto dice lo siguiente. Nietzsche, antes de leerlo, él elige, en su profundo conocimiento de la filosofía y la cultura griega, se remonta a una figura muy importante dentro del periodo clásico griego, y es Diógenes, este hombre que quería vivir consecuente con su modo de pensar, no quería que hubiera una diferencia entre el modo de vivir y el modo de pensar. Vivió gran parte de su vida como un mendigo en las ciudades griegas en donde estuvo, y se le tenía como algo peculiar allí donde estaba, realmente por su personalidad, ¿no? Y el Diógenes, según es narrado dentro las crónicas de la historia griega, en cierto momento apareció en una plaza, una ciudad griega, al mediodía, con una lámpara encendida, ¿no? Y estaba buscando algo, ¿no? Y la gente se acercó a él. La gente sabía, ¿no? Sabía de la excentricidad de Diógenes, y le preguntó: pero Diógenes, ¿qué estás haciendo en pleno día, ¿no? Al mediodía, con una lámpara encendida? ¿Qué estás buscando? Y Diógenes contesta: estoy buscando a un hombre, ¿no? Porque no lo he encontrado todavía, ¿no? El ideal que él tenía de hombre. Y el loco que aparece en esta bellísima imagen, muy elaborada imagen en este texto de la Gaia Ciencia, el loco es, digamos, una figura similar. La ha traído del mundo griego, la ha traído de este personaje excéntrico, excepcional, Diógenes, del mundo griego. Y leo ahora el texto de Nietzsche. El loco habla. Sí, está en la plaza, en un pueblo, ¿no? Habla y... Nietzsche dice: ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!».
Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas y empezaron a decir: «¿Es que se te ha perdido?», decía uno. «¿Se ha perdido como un niño pequeño?», decía otro. «¿O se ha escondido, tal vez? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿O se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado?». Así gritaban y reían todos alborotadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. «¿Que a dónde se ha ido Dios?», exclamó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre noche y más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ellos? Nunca hubo un acto más grande, y quien nazca después de nosotros formará parte, por mor de este acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. «Vengo demasiado pronto», dijo entonces. «Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de los astros necesita tiempo. Los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas y, sin embargo, son ellos los que lo han cometido.
Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su requiem a aeternam Deo. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase: pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Bien, como veréis, un texto muy elaborado. Si se lee en alemán, claro, ahí la fuerza del lenguaje es todavía muchísimo mayor. El traductor siempre es traidor. Y esta es la escena conmovedora, ¿no? Realmente ah, también perturbadora, ¿no? Con la que Nietzsche explica la muerte de Dios, la realidad de ese tiempo, la muerte que él va a anunciar, la muerte que, ah, que en toda su filosofía va a derivar a esa imagen, ya que Dios ha muerto, va a nacer, tenemos que poner el centro en el hombre, ¿no? Es el antropocentrismo, ¿no? Pero ese hombre no es suficiente, ese hombre es algo que pertenece a un estadio de la evolución que tiene que ser superado y tiene que venir el Übermensch, el superhombre, ¿no? Aquel hombre que trasciende al hombre, camino que Nietzsche intentó y sabemos que fue al final el delirio, o mejor la demencia, la que le ofreció el último espacio en su vida, ¿no? Muchos años enfermo, entrando en esta demencia. Bien, quiero resaltar este aspecto que Nietzsche retrata muy bien, propio de ese siglo XIX, en el cual él participa con mucha fuerza en este matar a Dios, en este asesinar a Dios, pero habla muy bien, habla muy concretamente de las consecuencias que este acto va a tener, ¿no? Porque es como él dice, esta imagen, hemos desencadenado la tierra de su sol haciendo esto. Entonces la tierra ahora está vagando y no sabe por dónde va, ¿no? Está que no tiene una orientación y las consecuencias de este acto van a ser tremendas, van a ser brutales. Las consecuencias de este acto las estamos viviendo desde entonces, las estamos viviendo particularmente en nuestro tiempo. Y Steiner vino con su obra a contrarrestar, en cierto modo, ¿no? Este hecho, ¿no? De la pérdida de orientación, de la pérdida del suelo bajo los pies, la pérdida de un fundamento, la pérdida de una estrella que nos guíe hasta un puerto al cual aspiramos llegar, con un ideal concreto al cual aspiramos realizar. Y su obra va a ser esencialmente orientadora, va a ser una obra entregada al ser humano para que es como un mapa, ¿no? Un mapa que le va a poder dar una serie de referencias para para ser capaz de realizar el camino que como ser humano tiene que realizar. Esto es Nietzsche, esta es la inmensa influencia de este pensador que se deriva en sus libros, ¿no? El Anticristo, Ecce Homo, que llega a derivarse a ese extremo, ¿no? De realmente antirreligioso, profundamente antirreligioso, y poner el acento en el hombre, en ese superhombre que, bueno, es parte de su obra, es recogida, por supuesto, después por el movimiento nacional socialista en la Alemania de los 30 y los 40, ¿no? Con las desgracias que
trajo para la humanidad. El siguiente autor que voy a mencionar es un autor, nos vamos a ir hacia el este de Europa, donde allí hay la presencia de un pensamiento distinto al pensamiento occidental. Pensamiento occidental donde se pone mucho acento al individuo, al individuo, pero en el sentido del individuo separado de un todo, del individuo con una tendencia grande hacia mirarse el ombligo, a ponerse en el centro del mundo, mientras que si nos vamos hacia el este de Europa, a los pueblos eslavos, especialmente a Rusia, vamos a encontrar un pensamiento a través de grandes filósofos como Soloviev. ¿Ya? Soloviev pertenece a la segunda parte del siglo XIX, pertenece al marco temporal en el que vive Steiner, y también a los literatos como Dostoyevsky, Tolstoy, entre ellos muy destacados, muy reconocidos, que tienen una imagen distinta del ser humano, y que realmente allí no se va a matar a Dios, sino que se va a mantener una relación, una relación con lo divino, pero con una relación con lo divino que es revisada, que es realmente distinta también a la relación con lo divino, que todavía va a estar presente, por supuesto. No todo el mundo mata a Dios en Occidente, no todo el mundo mata a Dios a finales del XIX y en el siglo XX. Y vamos a ver cómo Dostoyevsky recoge este guante que se le lanza desde Occidente, con ese gran aspecto ateo, con ese gran aspecto individualista, con ese gran aspecto de antropocentrismo, ¿no? El hombre como centro del universo, y vamos a ver cómo lo refleja en una de las obras más conocidas de la literatura rusa, que es Crimen y Castigo. Una traducción más apropiada para el título de esta obra sería la existente en alemán, Schuld und Sühne, que traducido al español estamos hablando de traducciones, pero creo que se aproxima más al contenido, sería la de la culpa y después la expiación, una expiación que viene a través de un proceso de consideración de lo que se ha hecho, y este proceso de consideración lleva a un arrepentimiento. Y efectivamente esto describe con más precisión este carácter tan conflictivo, tan lleno de tensión, de polaridades que vive en Raskolnikov. La imagen del estudiante con una cierta altanería propia tal vez del tiempo universitario, pero empapado de toda esta corriente de pensamiento que viene más del centro de Europa, que viene más del oeste de Europa, y que se siente superior, y entonces en esa superioridad observas, bueno, no voy a contar la historia, que probablemente casi todos la conozcáis, lo que Raskolnikov es impulsado a hacer por este pensamiento como muy positivista, con un pensamiento donde el centro es el hombre, ¿no? Y se ha despejado, se ha quitado del terreno la fuente del ámbito moral, del ámbito ético, es llevar a cabo ese crimen, ¿no? Y piensa que realizándolo se va a encontrar o va a alcanzar un estadio superior, perfectamente justificado, y se encuentra con algo con la visita de una señora a la cual no esperaba
al menos que se presentara con esa fuerza, y es la conciencia. Y a través de esta presencia de la conciencia se va desarrollando todo el proceso de transformación, todo este proceso de expiación de esa culpa y que le lleva a una transformación completa de su ser y una aceptación de lo que sería una expiación. Aquí triunfa ese aspecto ético, ese aspecto que representa la conciencia, ese aspecto en donde la fuente de la conciencia, la propia divinidad, está presente. Aquí Dios está presente. Y en general en la obra de Dostoyevsky se presentan estos caracteres polares, los hermanos Karamazov, por ejemplo, o el idiota también sería un contenido en donde se vuelve a hablar el mismo lenguaje, y ese triunfo, ¿no? esa tensión entre los personajes que se alejan del aspecto, digamos, más trascendente, más divino en el propio hombre y del reconocimiento de lo divino, y los personajes que desde siempre lo llevan en el corazón, llevan esta presencia divina en su corazón, y son los que van triunfando a lo largo del proceso de la narrativa. Ahí está Dostoyevsky presentando la vida humana realmente en esa realidad más, digamos, más profunda. Puedo leer algunos de sus pensamientos, ¿no? Lo que vive en él, como, y a lo largo de su obra. El sufrimiento es constante, siempre está presente, siempre hay una agonía que está siempre presente, una agonía que no se puede eliminar. Este pensamiento de lucha, de un sufrimiento que va a llevar a una transformación. Esta transformación va a llevar a una superación, va a llevar en última instancia también a una dicha, a una felicidad, a una bienaventuranza, pero hay que pasar por él. Amar es sufrir, es otra de sus frases, de sus grandes pilares en el pensamiento. O es mejor ser infeliz y saber lo peor que vivir feliz en un falso paraíso. Así pues, vemos en este representante del pensamiento del este de Europa, volcado en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la ficción, pero realmente tocando las fibras más profundas del ser humano, y en esta lucha de polaridades, en esta lucha de aspectos que se enfrentan unos a otros, ¿no? De posicionamientos, ¿no? De lo intelectual, de lo académico, frente a las fuerzas del corazón, a las fuerzas de la piedad, a las fuerzas de la devoción, donde se presenta esta realidad del hombre, podríamos decir, sin ningún riesgo en equivocarnos, que representa la profundidad del impulso de Cristo a través de toda su obra. Sobre Soloviev, tal vez algunas personas dicen el filósofo más excelso del pensamiento de la cultura rusa. Rudolf Steiner dedicó grandes palabras a la altura, al aspecto notable de este gran hombre, Soloviev. Él llegó a decir que Soloviev, en la profundización, ¿no? de lo que él buscaba como contenido a resolver en su obra, que era la esencia del impulso de Cristo, llegó como ningún otro filósofo, a tener la comprensión más elevada, realmente, no solo del ser de Cristo, sino también del misterio del Gólgota. Soloviev aparece como siempre, desde un principio, como alguien que busca
unir a las religiones, alguien que busca lo positivo en el judaísmo, en el catolicismo. Él vive y bebe dentro de la ortodoxia, busca también desde un principio el elemento gnóstico, tiene esos tres encuentros con el ser de Sofía. El ser de Sofía le va a guiar a lo largo de su corta vida, ¿ya? Es un hombre que no llega a los 50, y toda su filosofía está en ese empeño de realmente presentar a Cristo como la solución a lo que es el enigma del mundo, la presencia de la divinidad y en concreto la presencia de Cristo, que resuelve ese enigma de lo que es el hombre, de lo que es el mundo, de la relación del hombre con el mundo. Bueno, podría decir también me podría referir a Tolstoy, pero para no extendernos más en esta introducción, simplemente ver este contraste, ¿no?, entre un lugar, un filósofo, una corriente en donde se pone el acento en el Übermensch, en el superhombre, y se desaparece Dios del paisaje de la vida, del paisaje de lo humano, y otra corriente en el este de Europa en donde está presente, y este impulso vence realmente a los intentos por parte de lo académico, por parte de lo intelectual, de vencer o de desterrar a Dios de la existencia. Bien, en estos rasgos muy generales del siglo XIX, hemos empezado con Nietzsche, hemos empezado en el centro de Europa eligiendo esta figura, hemos ido hacia el este de Europa y ahora tenemos que situarnos hacia el oeste del continente, y aquí vamos a recoger las figuras de Darwin, Charles Darwin, que transforma, revoluciona realmente el mundo al hablar de la creación, y ya a partir de él ya no, la creación no se percibe, se abre uno a ella, el hombre se abre a ella como algo que emana de Dios. Dios crea, y al crear aparece el mundo, nuestro entorno, el universo, considerando el universo como nuestro mundo, desde el ámbito de las estrellas hasta todos los reinos naturales y el propio hombre. No se contempla más este escenario del creador y su creación, sino que se empieza a considerar la naturaleza, la creación, más bien la creación, como un proceso, no como una obra que está allí para contemplarla, para venerarla, sino como un proceso que hay que comprender. Y aparece en todas las investigaciones de Darwin la selección natural, la lucha, el concepto pues, que se va desarrollando a partir de él, de la lucha, ¿no?, de las especies, y que la capacidad de sobrevivir de aquel que está como más preparado, ¿no? El más capacitado va a ser aquel que pueda seguir adelante, y generalmente el más capacitado no es el más especializado, sino que aquel que tiene una cierta plasticidad. Aquí Dios no va a tener, se destierra a Dios, ¿no? No hay una intervención de Dios, sino que es la naturaleza la que se va encargando de realizar este proceso. Y esta naturaleza tiene una serie de herramientas, y estas herramientas, una de las principales es el probar y ver los resultados de lo que ha creado, la prueba y el error, y así ir avanzando. Y el hombre se encuentra en la misma dinámica de evolución que el reino vegetal, que el reino animal, y lo que es en sí todo lo que son los reinos naturales. Darwin recogió este pensamiento de lo que es
la lucha por la supervivencia de Malthus y este pensamiento de Darwin también Herbert Spencer lo va a desarrollar en lo que es el campo de la realidad social, lo que se ha llamado el darwinismo social. Bien, entonces, Steiner nace en este tiempo, estos son los pensamientos que viven, las imágenes del mundo, las aproximaciones al mundo, hacia el mundo que viven en Europa, las hemos presentado rasgos, algunos rasgos de las mismas, no están todos los grandes filósofos, no están todos los grandes pensadores, pero sí aspectos generales. Y Steiner nace en este tiempo y él va a traer algo, una imagen del mundo en donde el concepto de evolución va a estar presente, ¿no? Es esencial en la obra de Steiner el concepto de evolución, el concepto de la relación entre el yo inferior y el yo superior, el aspecto físico, anímico, espiritual del hombre va a estar presente y el aspecto de lo divino desde el principio de la obra de Steiner va a estar presente como un ser que no solo es creador, sino que participa en esta creación. Recordemos una de las frases que se pueden encontrar en su obra, por ejemplo, Cristo ha hecho también una evolución. Por lo tanto, Steiner va a recoger las ideas de su tiempo, únicamente que a estas ideas no las va a contemplar desde un punto de vista fragmentado, desde un punto de vista en donde una parte intenta explicar el todo, sino que va recogiendo todo esto y las imprime de este carácter en donde lo físico, lo anímico y lo espiritual, como decía antes, están presentes. Se presenta como un luchador contra su tiempo, puesto que lo que trae él es algo completamente nuevo, algo que va a rechinar en los oídos de muchos científicos, en los oídos de muchos filósofos, en los oídos de la mayor parte de los teólogos. Él tiene que mantener con firmeza su pensamiento, él tiene que mantener con firmeza su obra, así lo hace. Y en las próximas entregas de este tema, ¿no? En las próximas series vamos a ir viendo ya más en concreto los distintos momentos a lo largo de su biografía, su esfuerzo, su lucha, su convivencia con distintas corrientes, o más bien convivencia con distintos escenarios de pensamiento donde se le acoge y después se le muestra la puerta de salida en cierto momento, y de la vida, en fin, de este hombre realmente excepcional que no paró de luchar, que tuvo una misión muy concreta para la humanidad, y de esta misión y de este trabajo y de este destino y de este esfuerzo hablaremos en los próximos capítulos. Hasta entonces.